Saludos amigos. Los dominicanos conmemoramos a finales de este mes de abril varias fechas importantes, como por ejemplo el intento de golpe de Estado que buscaba el retorno del profesor Juan Bosch al poder sin elecciones, luego de que había sido desplazado el 25 de septiembre de 1963. Ese intento de golpe, encabezado por militares jóvenes, intentaba que el profesor Bosch retornara al poder y el restablecimiento de la Constitución proclamada por el profesor Juan Bosch el 29 de abril del año 1963. Innegablemente que fue un acontecimiento importantísimo que culminó con lo que fue la segunda intervención norteamericana el 28 de abril de ese 1965. Ahora vamos a dejarle con este trabajo sobre el 61 aniversario de la Revolución Constitucionalista. Veamos. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo la más importante. A luchar, como hermanos de Duarte luchemos, ella mella en el grito encarnó, si cual Sánchez al martirio iremos, venceremos como Luperón. Nos cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor, que otra vez al traidor venceremos, que otra vez al grosero invasor. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo la paz y libertad. Gracias. 61 aniversario de la Revolución Constitucionalista o Guerra de Abril de 1965. Aníbal de Peña le contó a Relámpago Informativo, en la persona de nuestro director, el periodista Rafael Polanco, que se inspiró en la heroicidad de los combatientes constitucionalistas y en la sirena, cuyo sonido salía del cuartel general del Cuerpo de Bomberos, ubicado en la avenida Mella con Palo Hincado, muy cerca del Baluarte del Conde. La historia fue contada a propósito de que el artista fue invitado por el Tribunal Constitucional a la Gala por la Constitución en 2015, realizada en el Teatro Nacional con motivo de la celebración del 71 aniversario de la Constitución y 50 años de la Revolución Constitucionalista. Hablemos de la Revolución Constitucionalista, o Guerra de Abril de 1965, la cual arriba a sus 61 años con la ausencia física de sus principales figuras, civiles y militares, como los coroneles Francisco Alberto Caamaño Deñó, Rafael Tomás Fernández Domínguez, Miguel Ángel Hernando Ramírez, Juan María Lora Fernández y los líderes políticos profesor Juan Emilio Bosch y José Francisco Peña Gómez, todos fallecidos. Recordemos aquel sábado 24 de abril, cuando un grupo de jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas tomaron presos a los mandos militares y comunicaron la acción al doctor Peña Gómez,
quien de inmediato acudió a la radio y llamó al pueblo a lanzarse a las calles a respaldar el golpe de Estado que estaba en curso, desplazando del poder al triunvirato encabezado por el empresario Donald Reid Cabral. El movimiento cívico-militar buscaba el retorno sin elecciones del gobierno del profesor Bosch, que había sido derrocado por militares encabezados por el general Elías Wessing y Wessing el 25 de septiembre de 1963. Sobre lo acontecido ese 24 de abril, el doctor Peña Gómez narra: y cuando la gran mayoría de los militares respaldaban el movimiento, la gran mayoría de los jefes militares quisieron participar en la revolución. El mismo general Wessing declaró que el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana estaba inclinado a respaldar a los constitucionalistas y que tuvo que ser disuelto a punta de pistola. El general Atila Luna Pérez declaró espontáneamente a través de Radio Santo Domingo Televisión que estaba con la revolución. El comodoro Rivera Caminero fue al Palacio Nacional a ponerse a las órdenes del doctor José Rafael Molina Ureña. En la noche del 24 de abril, el general Antonio Inver Barreras fue a la jefatura de Estado Mayor del Ejército, donde habían establecido su mando los jefes militares de la revolución, a ofrecer su colaboración. Lo que sucedió fue que la presión norteamericana llevó a algunos de ellos después a cambiar de idea, a solicitar que se estableciera una junta militar, a ordenar los bombardeos y los ametrallamientos que costaron tantas vidas de dominicanos indefensos. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo, y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. Definida por el expresidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, como la más hermosa revolución de América, por tratarse de una lucha encaminada a retornar la vigencia de la Constitución proclamada por el profesor Bosch el 29 de abril de 1963. El golpe de Estado del 1963, grave atentado a la democracia constitucional, trajo como consecuencia que el pueblo soberano luchara con arrojo y valentía, procurando la restauración de la vigencia de la Constitución y la reposición sin elecciones del gobierno del presidente Juan Bosch. El objetivo altruista e institucionalista sin precedentes de ese movimiento cívico-militar nos ha llevado a señalar reiteradamente que se trata de la más hermosa revolución de América. Esa carta sustantiva fue tronchada con el golpe de Estado del general Wessing, que ignoró que se trataba de un régimen democrático, resultado de un proceso electoral. Esa Carta Magna garantizaba los derechos civiles e individuales y el control civil de los militares, otorgaba libertades que nunca se habían conocido en el país y declaraba derechos laborales, como la sindicalización. En fin, demasiados derechos a favor de los ciudadanos en un país que acababa de librarse de una férrea dictadura que gobernó con manos duras, como la de Rafael Trujillo. Otro factor contrario al gobierno democrático del profesor Bosch fue la postura de la jerarquía de la Iglesia Católica, que reprochó el carácter laico de la nueva Constitución, en particular la legalización del divorcio. La jerarquía católica, los mandos militares y los grupos económicos hicieron causa común para desplazar el gobierno y evitar otro régimen como el cubano en el Caribe, dando paso a un triunvirato, encabezado por Donald Reid Cabral. Sin embargo, ese régimen duró menos de 2 años, pues no logró calar en ningún sector, lo que dio paso a la acción cívico-militar
que produjo el golpe de Estado del 24 de abril de 1965, y que el general Elías Wessing y Wessing lanzara a las calles a los militares para enfrentar a quienes definió como rebeldes. El general Wessing creyó que derrotaría fácilmente a los militares leales al profesor Bosch y al pueblo que los apoyaba, pero al no lograrlo, pidió la intervención de Estados Unidos. Con esos fines, el sector de San Isidro conformó una junta militar encabezada por el coronel Pedro B. Benoit, cuyo primer acto fue solicitar la intervención militar de Estados Unidos sobre la base de que era necesario prevenir un triunfo comunista en el país. Esa misma noche, desembarcó en Santo Domingo el primer grupo de soldados norteamericanos enviados por el presidente Lyndon B. Johnson, con el pretexto de que venían a salvar vidas y de que el movimiento constitucionalista estaba infiltrado por comunistas locales y extranjeros. La invasión del territorio dominicano contó con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, lo que transformó el levantamiento armado de civiles y militares en una guerra patria, pues estaba en juego la soberanía nacional. El despliegue norteamericano llegó a 42,000 tropas, casi la mitad de las que en ese momento estaban combatiendo en Vietnam. Las fuerzas militares de San Isidro bombardearon indiscriminadamente una extensa zona de la ciudad de Santo Domingo, al tiempo que comenzaron a quebrar la fuerte resistencia que habían puesto los militares y civiles constitucionalistas en los alrededores del Puente Duarte. Debido al curso que tomaron los acontecimientos, el 3 de mayo de 1965, el coronel Caamaño Deñó, con apenas 32 años de edad, fue designado por el Congreso Nacional como presidente de la República, asumiendo el poder el 4 de mayo en el Parque Independencia. El gobierno constitucionalista en armas se instaló en el edificio Copelo y el 5 de mayo nombró a los miembros del gabinete integrado por Héctor Aristi, ministro de la Presidencia; Ramón Montes Arache, ministro de las Fuerzas Armadas; Rafael Fernández Domínguez, ministro de Interior y Policía; Yotin Curi, ministro de Relaciones Exteriores; Fernando A. Silie, ministro de Educación; Virgilio Mainardi Reina, ministro de Trabajo; José Rafael Abinader, ministro de Hacienda; Emilio Jiménez Almonte, ministro de Obras Públicas; Antonio Guzmán, ministro de Agricultura; Luis Lembert Peguero, ministro de Justicia; José A. Brea Peña, ministro de Propiedades Públicas; Salvador Jorge Blanco, procurador general; Luis Schecker, gobernador del Banco Central; Marcelino Vélez Santana, ministro de Salud Pública; Euclides Gutiérrez Félix, viceministro de Interior. Los militares y civiles constitucionalistas se organizaron en comandos y enfrentaron con valentía a las tropas nativas y extranjeras que les adversaban en una lucha que se mantuvo por algo más de 5 meses. Una muestra de la valentía con la que militares y civiles enfrentaron tanto a los soldados nativos e invasores la dio el ciudadano Jacobo Rincón, quien con 2 piedras en las manos enfrentó a un militar norteamericano que a punta de un fusil le ordenó recoger una basura, y éste se negó, expuesto a morir a balazos. El fotoreportero Juan Pérez Terrero, que estaba en el lugar indicado en el momento indicado, tomó la fotografía que quedó registrada para la historia. Después de un largo proceso de negociación, finalmente el 3 de septiembre de 1965, se firmó el documento denominado Acta de Reconciliación y Acto Institucional, que determinaron el final del conflicto armado y la posterior retirada de las tropas extranjeras. Terminada la Guerra Patria, el mismo 3 de septiembre, Héctor García Godoy asumió la presidencia de manera provisional, con la encomienda de organizar elecciones, y así lo hizo, las cuales fueron ganadas por el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, quien instauró un régimen de fuerza que se prolongó por 12 años. Sin embargo, no podemos pasar por alto lo que se considera el último capítulo de la Guerra de Abril. Se trata de la Batalla del Hotel Matum, en Santiago,
que tuvo lugar el 19 de diciembre de 1965. El coronel Caamaño y parte de sus tropas habían viajado a Santiago para rendir homenaje al ideólogo del movimiento constitucionalista, coronel Fernández Domínguez, sepultado en esa, su ciudad natal, pues había muerto el 19 de mayo de 1965, durante el frustrado asalto al Palacio Nacional. La comitiva fue atacada a eso de las 9 de la mañana, en el momento en que se disponían a desayunar. El asedio tenía como objetivo eliminar la jefatura de los militares que lucharon por el retorno de la Constitución de 1963 y defendieron la soberanía nacional tras la intervención norteamericana. En la acción, fallecieron el coronel Juan Lora Fernández, jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, y su asistente, el sargento Domingo Antonio Peña Liriano. En el Hotel Matum hay un monumento memorial en recordación de la batalla para honrar a los combatientes de 1965. Fue levantado el 19 de diciembre del 2012. La obra presenta imágenes del coronel del abril de 1965, Francisco Alberto Caamaño Deñó, y del también coronel Rafael Fernández Domínguez. Igualmente, se observa la imagen de Juan María Lora Fernández, quien falleció en el lugar, así como de otros combatientes.